Antes que nada, pues quiero darles de nuevo la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, como les habrán adelantado un poquito, el tema que vamos a tratar el día de hoy, perdón, es la evolución de la espada vikinga y su relevancia en las sociedades nórdicas. Como preámbulo, este tema es bastante extenso, entonces hice una recopilación de los principales temas, de los principales aspectos que hay que rescatar. Realmente hay un marco muy grande de estudio en todo esto y la realidad es de que si exploramos a detalle cada uno de los aspectos, pues bueno, creo que cada una de estas clases sería bastante largas, ¿no? Entonces vamos a experimentar los aspectos principales de estas cuestiones. Eh, Antes de comenzar, quiero ver quién está por aquí conectado. Pues bueno, tenemos a nuestros hermanos de Colombia. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a nuestros hermanos también de Sunan. Diego, muchísimas gracias por también ser pilar de estos proyectos. Y tenemos aquí a los hermanos, mis compañeros de Freirelaj de México. De nuevo, gracias a todos por estar aquí. Muy bien, vamos a dar inicio. Es la evolución de la espada vikinga y su relevancia en las sociedades nórdicas. Como ustedes pueden ver, el propósito de esta lectura va a ser hablar sobre el desarrollo y la evolución de la estética, de la forma, la decoración y la relevancia social y religiosa de la espada vikinga dentro de la sociedad escandinava de los siglos 8, respectivamente, el siglo 11 aproximadamente. Vamos a cubrir un poquito este periodo de tiempo. De nuevo vamos a tocar aspectos muy fundamentales y vamos a tocar los highlights o los puntos más remarcables de toda esta información. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que señalar antes de comenzar? Para empezar, nos vamos a referir a menudo a esta herramienta como espada vikinga para ubicarnos más que nada en cuanto a conceptos, en cuanto a época, en cuanto a situación. Obviamente decir que las espadas vikingas, pues sería utilizar el concepto de manera errónea, ¿no? Entonces, pero para efectos de conceptualización vamos a utilizar la palabra espada vikinga al momento que estemos desarrollando esta clase. Por otro lado, debido a los conocimientos técnicos para llevar a cabo la forja como tal, no vamos a explorar demasiado la cuestión de materiales, tampoco en procesos químicos ni procesos metalúrgicos. Si bien en alguna parte, sobre todo en la última parte, haremos mención a algunas particularidades sobre las espadas, sobre los materiales con los cuales se forjaron y el tipo de proceso que llevaron en su creación, no va a ser algo que vayamos a ahondar demasiado. Esto principalmente para no caer información equivocada y dos, porque es algo que realmente requiere muchísimo más profundidad en su desarrollo. Por otro lado, vamos a hablar también, como vamos a enfocarnos exclusivamente en la sociedad escandinava, en las algunas otras clases ya lo hemos hecho, lo hemos platicado, en el cual se refleja la situación humana de carácter social y religioso, de darle y dotarle una importancia a ciertos elementos de la vida social y mundana, es decir, los dioses, la mitología, la importancia en la sociedad, la riqueza, las leyendas, todo ese tipo de factores se repiten y se empiezan a entrelazar de manera inequívoca en diferentes sociedades. Hablábamos de los guerreros élite, hablamos de los berserkers, hablamos de los caballeros águila, hablamos también de la relevancia de los guerreros en Mesopotamia, en fin, hemos hablado y hemos tocado con profundidad que existen similitudes dentro, dentro de las sociedades y ciertos patrones que el ser humano busca en desarrollar. Y vamos a darnos esta oportunidad de poder hacer una comparativa. De hecho, me gustaría mucho que durante su participación las personas que tengan ese conocimiento sin miedo lo compartan. Es decir, aunque estemos hablando de la sociedad escandinava como tal, sí sería muy agradable poder tener un espejo de otras sociedades, de otras culturas. Esto principalmente para tener un marco de referencia, ¿no? Y finalmente, vamos a someter aquí un pequeño debate que me gustaría que todos expresen su opinión o gran parte de su opinión al respecto
sobre la evolución de la espada, esto en virtud de lo estético y lo práctico. Como iremos viendo más adelante, la evolución de la estética y los estilos artísticos del arte escandinavo, si bien tenían un factor obviamente influenciado de la cultura, de la integración con otros pueblos, inclusive de la visión de los artesanos, herreros y los miembros de la sociedad, sí vemos que también va a haber una evolución que sería importante que pudiéramos analizar, donde hablamos de la practicidad y el uso de las armas como tal. Vamos a mencionar un poquito también la clasificación Petersen, que es una de las más importantes en lo que refiere al tipo de espada, que dentro de la sociedad escandinava, o nórdica en este caso, y vamos a ver una evolución que hay en el desarrollo tanto de la empuñadura como de la guarda. También vamos a hablar un poquito sobre las diferentes hojas en su variedad y vamos a poder darnos un poquito la oportunidad de tener un pequeño debate. Quisiera también someterlo a su opinión sobre la practicidad de estas herramientas. Hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, un comentario de apertura. Si alguien tiene alguna pregunta que por cuestiones de conocimiento o por cuestiones de habilidad me sea imposible contestarles de momento, les prometo llevármelas de tarea para de manera personal hacerles llegar un documento con las dudas generales que no sea capaz de responder de momento, pero me comprometo con ustedes a respondérselas a la brevedad con la mejor a la brevedad posible y con las fuentes más apropiadas para esta parte, ¿no? Entonces, solamente para este punto. Pues si no hay nada más que agregar, vamos a dar comienzo. Empezamos. El alma detrás de la espada. Como la refiere el documento que les hicimos llegar para iniciar esta clase, está basada en la tesis de una licenciada llamada Iris Baena Jiménez. Ella reside en España y este trabajo lo presentó para la Universidad de Barcelona como una base de una tesis y un estudio que realizó acerca de la espada vikinga y su desarrollo en la sociedad. Entonces, gran parte de la lectura va a estar basada en estos documentos. También vamos a basarnos mucho en algunos comentarios en el libro de Ian Pierce, que muy amablemente Juan José me hizo el favor de compartir. Y también vamos a estarnos basando algunos comentarios en otro libro acerca de las espadas vikingas, aspectos sociales, que también por ahí Juan José nos compartió muy amablemente. Pero bueno, un factor importante que tenemos que entender al hablar de la relevancia y la evolución de la espada vikinga es lo que yacía detrás de la espada vikinga como tal. Ustedes saben, en lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido, es que hay una conexión y hay una espiritualidad detrás de muchos aspectos sociales del hombre del norte. Y sabemos que existía una gran conexión para con sus dioses, con los elementos de la naturaleza, y había un aspecto muy profundo dentro de estas interacciones. Y en este caso, para entender, como lo menciona Iris, la importancia de las armas, no solo podemos hablar de ellas por ser armas, tenemos que entender quién está detrás de ellas, la persona que las forjó, ya que él es el que representaba el enlace, no solamente con la creación de los materiales, sino también que llevaba prácticamente la guía de los dioses, en este caso, quien fungía como una especie de enlace entre las posibilidades de lo divino y lo mundano, en este caso, el arma blanca, ¿no? Dentro de las sociedades guerreras, hemos visto que existe una conexión muy profunda acerca de los herreros, el papel que desempeñaron en la antigüedad, el papel que desempeñaron en distintas costumbres y distintas culturas, y sabemos que su relevancia dentro de la parte teológica, cultural y social, pues estaba envuelta también en una especie de misticismo, porque ya el acto mismo de forjar materiales y crear algo nuevo ya era algo único.
y tener el dominio sobre el fuego y los metales era algo, un conocimiento que bien se podría decir que había caído por manos de los dioses. En estas representaciones podemos ver cómo en un arte japonés podemos ver cómo una deidad está inspirando el trabajo de un herrero. En la figura del medio podemos ver a Hefestos, que fue uno de los dioses herreros de la antigua Grecia, y su primo hermano, digamos su espejo hermano, en este caso fue Vulcano. En estos casos, ambos figuras relevantes para la Europa antigua, que representaban las virtudes de la magia, del fuego, de la herrería. Estos elementos eran vitales para estas sociedades y en el caso de los nórdicos y los vikingos no fue la excepción. Para poder comprender un poco la relevancia social, tenemos que partir de quién ha creado la espada. Como ya lo mencionamos hace un momento, los herreros fueron los personajes que ocupaban una posición privilegiada en la sociedad. De nuevo existía un concepto mágico y un concepto místico detrás de su trabajo y había una magia que encerraba la figura dentro de la figura del herrero, encerraba una magia y un contexto importante dentro de la sociedad y y dejó una huella importante obviamente dentro de la sociedad escandinava como tal. En el recuadro podemos ver algunas herramientas que fueron encontradas al noreste de Sogndal, en Noruega, alrededor del año 800 aproximadamente. Dentro de esta tumba se hallaron herramientas que utilizó un herrero. Unas pinzas, se encontró un martillo, tenazas, tijeras. eh, y de acuerdo a lo que el arqueólogo Alceb Brunen, este herrero al estar rodeado de esos objetos debió ser una persona de alto rango social. Es decir, sabemos que un herrero, más allá de su edad, sabemos que había un misticismo. O sea, sabemos que los herreros representaban algo fundamental en la vida diaria de los vikingos y era una posición respetable. Entonces sabemos que al ser un artesano tan importante, pues ocupaba una relevancia dentro de la sociedad. Y esta conexión y esta posición social le dotaba de nuevo de un arquetipo mágico, de un arquetipo muy especial, diferente en la sociedad. Entonces lo que sus manos llegasen a crear, pues era algo traído casi de las manos de los mismos dioses. Para entender un poco más el rol de los herreros en los escandinavos, tenemos que tener en cuenta la mitología. Eh, Dentro de este recuadro hablamos de la escena entre Sigurd y Regin, que forjaron una espada, y con esta espada fue con la que se le dio muerte al dragón Fafnir. Es decir, ya dentro de la mitología como tal, la espada ya figura como un elemento sobresaliente, ya figura como un elemento que le merece la atención de la sociedad guerrera y que ya es referida como una parte importante y como una parte fundamental para el desarrollo de las actividades de los nórdicos y los escandinavos. Dentro de otras sociedades se han referido también a otro tipo de armas y a la conexión que estas conllevaban con los dioses. Si tomamos en retrospectiva el Japón en la Edad Media, los antiguos herreros, antes de forjar una nueva hoja, realizaban rituales de purificación. Esto destinado para convocar espíritus propicios y que el nacimiento de la nueva katana fuera favorable. Es decir, en otras sociedades ya existía una conexión, ya se buscaba una purificación de las manos del artesano, se buscaba que los materiales fuesen bendecidos por los dioses y que fueran bien vistos y que su trabajo fuese alineado con su voluntad. Es decir, a partir de aquí ya hablamos que antes de dar el primer paso y antes de soltar el primer golpe de martillo, ya se encomendaba el trabajo del herrero a la voluntad de los dioses y la importancia de los dioses. Y en el caso de los escandinavos, no es diferente. Algunos teólogos e historiadores, en este caso Mircea Eliade, es un historiador romano, mencionan que habría existido un ritual por parte de quien habría de utilizar la espada. Aquí es algo importante. La ofrenda es de quien va a recibir el arma, porque es quien va a estar sometido al destino de esa espada, es quien va a llevar esta arma, esta herramienta hacia la guerra, y es en cuyas manos va a confiar
tanto el arte del herrero como la voluntad de los dioses. Entonces, ya aquí la espada simboliza, es un sinónimo de poder, es un sinónimo de protección, es un sinónimo de compromiso también para con los dioses. Entonces, ya en los aspectos sociales, ya entrelazamos la parte teológica con la parte bélica de la sociedad escandinava y podemos ver que desde antes que se haga el arma ya existe una plena conexión para con los dioses. En otras sociedades, como ya lo mencionábamos, existen armas relevantes para la religión, para la teológica. En el caso de los griegos, pues bueno, podemos hablar de Harpe, que fue el arma de Perseo que utilizó para matar a Medusa. Y para los nórdicos podemos hablar de Tyrfing, que fue una espada maldita creada por los enanos Dirin y Thoralin. Dorin, si lo estoy pronunciando correctamente. Es decir, una vez más, la espada per se simboliza, es una herramienta relevante para las mismas creencias. Es decir, ya se grabó un lugar especial a diferencia de otras herramientas bélicas. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante también en las cuestiones de los ritos funerarios. En los vestigios arqueológicos que se han encontrado al paso de los años, en su mayoría han sido en Noruega, eh, una gran cantidad de espadas fueron encontradas en diferentes países, siendo Noruega el líder de ellas, debido esto a los ritos funerarios que se practicaban, donde eran enterrados los vikingos con sus propiedades. Si bien también se manejaba la cremación como parte de un proceso funerario, también se manejaba la parte de un entierro como tal, ¿no? Existe un registro, un registro aproximado de cuántas piezas se han encontrado a lo largo de los años. Es importante mencionar que antes de 1950, según algunos estudios, no había un registro exacto tanto de las características de las piezas como un registro acertado de muchas de los artefactos encontrados. Es decir, es muy probable que muchas de las piezas hayan sido muchísimo más y que no hayan sido debidamente registradas. Consideremos que en 1919, cuando Jan Petersen es el que hace la clasificación de las espadas, pues fue uno de los pioneros en este tema dentro de la clasificación y evolución de las herramientas, más no fue el primero, por así llamarlo. Es decir, ya existían trabajos previamente realizados sobre este punto, sin embargo, sabemos que él es uno de los más relevantes, donde muchos autores y historiadores posteriormente se basaron en sus propias clasificaciones. Dentro de la imagen podemos observar cómo Noruega destaca una vez más. Y en el caso de Noruega, Suecia, Dinamarca, todo parte del este de Europa y del centro también, en el caso de Francia, Holanda y Alemania, pues fueron países ocupados por los vikingos en este caso. Entonces de aquí datan una gran parte de los hallazgos arqueológicos. Ahora bien, uno de los trabajos más precisos acerca de los sitios funerarios y de las tradiciones funerarias fue realizado por Adriana Sugair. Esto fue realizado en Islandia, donde se realiza un trabajo profundo acerca de las exhumaciones y los yacimientos de zonas funerarias para los vikingos de esta zona, desde esta área, perdón, y donde se puede realizar muchísimo más a profundidad un análisis sobre las piezas ahí encontradas. Obviamente no solamente estamos hablando de herramientas de guerra, como lo fueron las espadas, hachas o lanzas, sino otros utensilios de la vida cotidiana. Una de las razones principales, como lo mencionaba, de nuevo, es en el caso de Noruega, es que los habitantes enterraban al difunto con sus pertenencias. Entonces esto es lo que nos ayuda muchísimo hoy en día a poder seguir encontrando nuevos hallazgos arqueológicos en este aspecto. Vamos a ver. Una de las características principales de las tumbas encontradas tanto en Noruega como en Islandia es que, a diferencia de otras herramientas como las hachas, las lanzas, los escudos, tazones, collares, anillos y demás, la espada aparece como una unidad por individuo. Quiere decir que la espada tenía un valor
mucho más alto que cualquier otra clase de herramienta. Y aquí podríamos casarlo perfectamente bien, no solamente con el contexto de la parte teológica y lo que representaba el arma, sino también por la cuestión de riqueza y abundancia que el guerrero en vida hubiese tenido. Entonces, ya resaltamos el valor de esta persona que en su vida haya tenido cierta posición y estatus al sostener la espada en sus manos o al ser acompañado por esta herramienta. Entonces, eh, a pesar de que, de nuevo, una vez más, podrías tener más de una lanza y más de un hacha, la espada tenía un lugar especial, labrada para el guerrero. Obviamente, para esto también podemos sumar los factores económicos, que no era tan fácil hacerte de una espada, y podemos resaltar que no existía mucho dinero, por así llamarlo, capacidad económica o adquisitiva. Por lo tanto, también el adquirir un arma o tener un arma también representaba una cierta posición o estatus. Una vez más, si hacemos un espejo a otras sociedades guerreras, de nuevo voy a tomar ejemplo de Japón, que creo que es una de las principales, uno de los pilares más importantes en este aspecto. Las espadas samurái, en este caso la katana, pues representaba un estatus, representaba un símbolo de posición de poder, de relevancia. Y dentro, por ejemplo, del periodo Tokugawa, donde los aldeanos y los campesinos no tenían permitido llevar una espada, solamente los miembros del ejército y élite guerrera, ya podemos hablar de nuevo de lo que representa una herramienta como tal en manos de una sociedad dedicada a la guerra o bélica en este caso. Hasta este punto, ¿hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario que hacer? Ok. Creo que por ahí creo que Juan, no sé si Juan quería tener la palabra, déjame checar. Yo pedí la palabra por aquí. Sí, sí, ya aquí está la notificación, gracias. Juan, adelante, por favor. No, sino que yo creo que se olvidó mencionar una cosita que pues medio la mencionaste al principio, pero no la explicaste bien, y es porque el término de espada vikinga no es del todo correcto. Lo que pasa es de que no quiero referirme a la espada vikinga porque sabemos que al final del día, al existir, o sea, al hablar de vikingos, hablamos obviamente de una profesión. Es decir, cuando hablamos de vikingos, hablamos dentro de un papel dentro de la sociedad. Es decir, la espada vikinga no es exclusivamente del oficio vikingo. A eso me refiero. Por eso, a eso me refería con que a este término no lo quiero utilizar de manera. A eso me refería con que no es completamente correcto. Es decir, no es que fuese únicamente de quien iba a saquear o quien iba a pelear o hacia la guerra, sino hablamos de la evolución de la herramienta dentro de esta región y estas culturas en general. Por eso me atreví a decir que el término espada vikinga no era del todo correcto, para no enfatizarme únicamente en ese aspecto de la sociedad escandinava. Es únicamente por eso. Ah, bueno, no, sino que porque pues yo he visto otros historiadores que dicen que el término es equivocado porque el tipo de espada no solamente era usado por los escandinavos, es decir, era el tipo de espada predominante en todo el resto de Europa. Entonces, que era como más exacto decir espada de la era vikinga que espada vikinga, porque no era de uso exclusivo de ellos. Sí, de hecho, vale mencionar lo siguiente. Una cuestión que también lo pensaba señalar de manera verbal es que consideremos también que la evolución también del arte y de la estética de la hoja como tal de la espada vikinga también tiene mucho que ver con las regiones, también con el tipo de material, con el tipo de acero, con el tipo de materia, ¿cómo se dice? Materia prima predominante, que también podía permitirse hacer ciertas aleaciones o ciertos trabajos de manera distinta. Obviamente sabemos que en el caso de los vikingos y de los intercambios comerciales que tuvieron, hay una evolución también hablar sobre las tendencias, hemos decidido de la moda, si lo queremos llamar de esta manera, así mismo como las influencias para la creación de estas armas. Obviamente sabemos que con el paso del tiempo, y lo vamos a ver en la clasificación Petersen, hay una evolución también dentro de las mismas empuñaduras, hay una evolución dentro de las mismas hojas,
y sabemos que esto también podría tener mucho que ver también con el estilo y con el uso y aplicación de estas herramientas. Por eso, principalmente, al tener tantas fuentes de influencia, por así llamarlo, sería, por eso me arriesgué a decir que sería inexacto llamarlo espada vikinga de esta manera. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. No sé, si alguien más quiere hacer un comentario al respecto. Ah, muy bien, sigamos adelante. Como hemos visto en otras culturas, la escandinava también se vio afectada, como bien lo mencionaba hace un momento, eh, por la recopilación de materiales y en el contexto en el que era hallada. Muchos descubrimientos arqueológicos sencillamente no fueron debidamente registrados como tal y sabemos que mucha información se pudo haber perdido. Incluso estamos casi seguros de que hay muchas colecciones de piezas que están desperdigadas por otras partes del mundo, en las cuales los museos y arqueólogos no tienen acceso a ellas y está, pudieron haberse extraviado en otras manos, ¿no? Entonces esto también nos hizo una pequeña merma dentro de los primeros yacimientos, de las primeras exhumaciones y hallazgos, pero de alguna manera u otra, a partir de 1920, que es cuando empieza Jan Petersen a realizar su trabajo, podemos empezar a encontrar algunas fuentes de información mucho más fidedignas en este caso. En la figura, como ustedes pueden ver, estamos viendo una empuñadura encontrada en el sitio de Birka, aproximadamente en 1942. Y este es un dibujo realizado en 1886, perdón. Entonces ya con esto ya nos damos una idea de que ya en cuando ya existían registros, no del todo, algunos no del todo bien estructurados, entonces ya sabemos que hay algunos descubrimientos arqueológicos que no pudieron ser registrados de manera adecuada. Ahora bien, hablando del arte escandinavo, sabemos que realizar un arma no era sencillo y el trabajo realizado por un herrero y así como los elementos decorativos significaba una cuestión de prestigio y significaba una clase social y pudiente. Por supuesto, en este caso, más allá, como bien lo mencionaremos, eh, las decoraciones de la espada tienen un efecto más psicológico en la sociedad, más que un aspecto fundamental o práctico del manejo de las armas. Si bien vamos a ver algunas de las empuñaduras que nos muestra Peterson en su clasificación, sí evidentemente las reproducciones de hoy en día sí afectan el balance de la espada como tal y su desempeño. Sabemos que una de las prioridades, al menos en las partes decorativas, fue principalmente por la parte de estatus o por denotar que se tenía una cierta riqueza o una cierta opulencia para el caso del guerrero. También consideremos que en este caso, de nuevo, las armas ocupan un lugar importante dentro de la sociedad, entonces sí, digamos que sí podía impresionar el hecho de tener una espada con tanto detalle y con tanto trabajo, que en este caso no era nada barato, tampoco nada sencillo llevarlo a cabo. Una de las principales características, como lo mencionaba, es que las hachas, perdón, a diferencia de las hachas y de las lanzas, la espada de nuevo únicamente era una por individuo, al menos en su mayoría. Sabemos entonces que haya tenido una relevancia importante en el individuo. En 1919, Jan Petersen escribe Der Norse Vikingsberg, espero haberlo producido correctamente, las espadas noruegas de la época viking. Es el planteamiento más ideal de la clasificación de las espadas, esto basándose en el estilo de las empuñaduras. En el caso de Petersen, él estaba buscando una variación, no solamente proponer una variación del diseño de las armas, sino también entender un poquito del desarrollo de la historia y del arte, en este caso a través del tiempo. Alrededor de 7 años fue lo que Petersen tomó de la clasificación y son cerca de 30 a 35 aproximadamente tipos diferentes
de espadas, y esto asentaría las bases para futuros estudios dentro de la espada vikinga. En el caso de Petersen, si bien es la más utilizada actualmente dentro de las clasificaciones del estudio de la espada vikinga, existen otro tipo de clasificación, el ejemplo de Jacobson y de Alfred Gibbig, espero pronunciarlo correctamente, que ellos se basaron en la forma de las hojas de las espadas, que también, vale mencionar, hubo una evolución bastante lenta, llamémosle, de alguna manera u otra, en el sentido propio que las espadas, al menos en su forma, fue una evolución con el paso del tiempo. Hay alguna tabla que me gustaría mostrarles en la cual vamos a poder apreciar un poquito cómo fue cambiando el diseño y el uso también. Y una vez más, aquí vamos a someter un debate, me gustaría que lo hiciéramos, sobre los usos y aplicaciones que éstas pudieron haber tenido. Aquí podemos observar la clasificación Petersen. Como ustedes pueden ver, esta clasificación, que si no alcanzan a apreciarlo del todo, voy a hacérselos llegar de cualquier manera. Creo que sí, aquí podemos ver el zoom. Podemos ver cómo la clasificación Petersen va evolucionando en los aspectos más importantes, en este caso, de la forma tanto de la empuñadura como de la guarda, como del pomo. Si nos vamos a la parte derecha, podemos ver cómo va cambiando dentro de la clasificación el periodo, en este caso el siglo al cual correspondían estas armas. Ustedes pueden ver dentro de esta evolución cómo del lado izquierdo hacia el lado derecho, hacia abajo, la forma de la guarda sobre todo empieza a hacerse un poco más alargada. De nuevo, esto basado no solamente en la parte decorativa, pero podemos suponer también que el uso de las armas también empieza a tener otro tipo de aplicación y otro tipo de uso. Por ejemplo, si nos vamos al periodo tardío, antes del siglo IX, perdón, al periodo temprano del siglo IX, en el tipo B podemos ver cómo su empuñadura es más corta y cómo la guarda es mucho más corta. Y cómo el pomo, que tiene prácticamente la forma de una nuez, es mucho más grande y esto puede afectar obviamente el peso de esta arma. Si nosotros bajamos y vemos un poco más adelante dentro de la historia, cómo empieza a haber una especie de evolución dentro de la misma guarda, cómo gradualmente la guarda empieza a hacerse un poco más alargada, un poco menos ancha, dando espacio a hojas mucho más funcionales y prácticas para su desempeño, tal es el caso de la clase del tipo X, que lo podemos ver aquí abajo, donde ya dejamos de darle relevancia al arte y la decoración para dar pie a una espada muchísimo más práctica y mucho más funcional en virtud del guerrero. Aquí ya podemos empezar a notar cómo la producción también de las armas no ya deja de ser gradualmente algo exclusivo de un segmento de la sociedad para hacerlas casi podríamos decirlo producción en masa. Obviamente estamos hablando de la alta Edad Media y Baja Edad Media, donde ya gradualmente en otras zonas y regiones empieza a haber una evolución del tipo de espada. Si nos vamos cerca del año 1200, 1300, más adelante sabemos que empieza a tomar un carácter mucho más común dentro de los soldados, dentro de las milicias, dentro de las formaciones de ejércitos, y ya empieza a dársele menos importancia a la cuestión decorativa. Pero de nuevo, esto es una evolución que es gradualmente, se va presentando. De nuevo, esta clasificación se las voy a hacer llegar para que ustedes la puedan tener. Y dentro de la clasificación Petersen podemos ver algunos vestigios de algunos dibujos y tomas que ellos realizaron. Por ejemplo, esta es la del tipo A. Ustedes pueden ver que la mayor parte del arte y decorado se encuentra en el pomo de la hoja.
y como la guarda es sumamente delgada. Con esto podemos darnos cuenta del tipo de uso que podía tener y el tipo de aplicación que puede a cabo. Si nos vamos un poquito más adelante a otra clasificación, en el caso del tipo D, podemos ver cómo el pomo toma una relevancia mucho más significativa en el arte y en el decorado. Y de nuevo, a pesar de que es una guarda corta, podemos ver el detalle con el cual ya empieza a grabarse, donde ya se le empieza a dar una relevancia muchísimo más profunda al trabajo realizado. Aquí dentro de la clasificación Peterson podemos ver la estructura que este hombre le dio a la nomenclatura dentro de las hojas vikingas y podemos ver los patrones que se diseñaron del análisis, digamos, una radiografía de las primeras estructuras de las espadas vikingas. Pueden observar en esta gráfica es la tipo, es una espada, dentro de la clasificación de tipo X. Si nos regresamos un poco para encontrarla dentro del marco de tiempo, hablamos de que esta arma ya se encontraba ya más adelantada dentro del siglo XI aproximadamente, y donde de nuevo ya notamos cómo la estructura del arma ya ha cambiado, ya se convirtió en una herramienta más enfocada al arte bélico más que al arte decorativo y de opulencia. Esto de nuevo, me gustaría que esto lo pudiéramos someter un poquito de debate acerca de su opinión. De nuevo, como ustedes pueden ver dentro de esta clasificación, quiero escuchar su percepción acerca de este aspecto. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta evolución de las formas, tanto de las empuñaduras, antes de pasar a las cuestiones decorativas y los artes predominantes? Si alguien tiene una opinión en este aspecto. Diego. Sí, mira, primero considero que la palabra a utilizar es adaptación, más que evolución, debido a que es un proceso donde buscamos sintetizar formas para disminuir los recursos necesarios y hacer producción masiva. Eso es a nivel de todo lo que significa implementación militar en todas las épocas. ¿Ya? Adicionalmente a esto, tenemos que entender que se desarrolla, como tú decías, un estilo de herramienta por sobre a lo que es el sentido espiritual del arma, si queremos hablar de eso, pero es por enfocado en la practicidad. Tenemos que entender que primero, las espadas en general durante el periodo tenían cierta cantidad de tiempo de uso, o sea, una espada no iba a durar 10 años, imposible. Ya no tienen la misma resistencia que lo que nosotros usamos en práctica durante entrenamiento. Una espada se habría hecho pedazos al mes, es lo más probable. Por tanto, tenemos que enfocarnos en que aquí tenemos que ver el aspecto práctico del asunto. Tenemos que buscar el aspecto dinámico de desarrollo en función de alargar guardas, de alargar eh, el mango para poder desarrollar mejores técnicas a mano y media que darían paso a las espadas del futuro, ¿ya? Pero el aspecto ritual, en la medida que va avanzando el tiempo, se pierde en lo absoluto. De hecho, creo que hasta el siglo XIX no tuvo de vuelta un espíritu ritual la espada. Eso quería agregar. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, dentro de la clasificación de Givik, vamos a ver cómo evolucionan también las hojas. Ahorita digamos ese punto también, para tenerlo en consideración, pero completamente de acuerdo contigo. Gradualmente, como empieza a haber un desarrollo, de nuevo, como ya mencionamos, de la producción masiva, pues ya se empieza a perder la espiritualidad del arma y ya se vuelve únicamente una herramienta, para una función, cumplir una función. Y sí, efectivamente, una de las particularidades que podríamos haber encontrado es que las armas se habrían hecho pedazos. Entonces, realmente,
no hubiese sido tan fácil, o al menos mantenerla en un estado constante. Consideremos también que el uso era muchísimo más constante y además, sin contar la parte del proceso como tal, pues también había llamémosle un aspecto de descuido como tal, ¿no? Al final de cuentas es una herramienta más, no es para algunas personas bien pudo haber sido solamente un método para un fin, entonces no había un trasfondo espiritual. Pero esto lo vamos viendo con el paso del tiempo, completamente de acuerdo contigo. De todas maneras, Jesús, explicar también de que la espada es un lujo increíble. O sea, actualmente equivale a tener un Lamborghini. Y nadie va a chocar su Lamborghini por gusto, ¿ya? Así Es que correcto. el uso de la espada incluso no era más pesado que en esta época. Nosotros lo usamos todas las semanas, 2 o 3 veces en entrenamientos de 4 horas. En esa época, si se usaba una vez o 2 veces en el año, era mucho, ¿ya? Como para tener una referencia también del uso, porque decir que el uso en ese tiempo era más constante que ahora está equivocado. Ok, de acuerdo. Quisiera irme un poquito más adelante para mostrarles esto. Fue Alfred Gidich el que llevó a cabo la clasificación de las armas basándose en la longitud y en la forma de las hojas. Y de nuevo aquí es donde podemos ver lo que bien comentaba Diego, la evolución de las hojas en virtud de su uso. Al principio podemos ver en el tipo 1 cómo es una hoja mucho más ancha. Podemos decir que esta hoja está pensada para un corte, está pensado para un ataque fuerte, está pensado para utilizarlo con fuerza. Mientras si nos vamos a un periodo más tardío y estamos viendo la evolución de la hoja se vuelve mucho más cónica, mucho más alargada, sacando provecho a la distancia que el arma podía proveer al peleador y también dándole la herramienta para poder realizar un estoque. Pues podemos ver de nuevo, en virtud del tiempo, podemos ver cómo se vuelve más una herramienta más que un símbolo de estatus. Esta clasificación a mí me parece muy interesante. Porque si bien se menciona, algunos de ustedes mencionan que no había una variación muy marcada dentro de las clasificaciones, al menos de las que tenían en el caso de Peterson, que no había mucha variación en las hojas, aquí se ve claramente una evolución muy marcada en la aplicación. ¿Sí? ¿Alguien más tenga un comentario al respecto? Tomás quiere Sí, hablar ahí. bueno, un poco complementando un poco lo que dice Diego, esto es precisamente se habla de una adaptación, no una evolución, propiamente tal, y esto tiene que ver principalmente con el ingreso del mundo vikingo dentro de las Islas Británicas, donde el tipo de acero es un acero de mina. El acero que usa el mundo vikingo es acero obtenido a partir de barro de río, que tiene mucha menos densidad y por lo tanto se quiebra, es un acero mucho menos denso. ¿Ya? La evolución que tiene la espada vikinga tiene que ver precisamente para poder ser más efectiva en el combate contra los anglosajones. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario al respecto de esta parte? A ver, Juan José. Sí, bueno, bueno, lo que dice Tomás es cierto, es decir, seguramente luego lo vas a mencionar cuando hables de las espadas Ulver, de que, por decirlo de algún modo, las peores espadas vikingas son las fabricadas en Escandinavia, ¿sí? Son las de peor calidad, las mejores son las de Francia y las de Alemania. Eh, Sin embargo, pues yo iba a mencionar una cosa ahorita, que no sé, con respecto a lo que dijo Diego, que yo no estoy tan seguro de que las espadas en la época hubieran sido tan frágiles, por así decirlo. Obviamente no como las de hoy en día, pero, pero yo creo que sí habían unas espadas demasiado resistentes, sobre todo porque hay unos casos, por ejemplo, a mí siempre me ha impresionado mucho el caso de una espada que la hoja es del siglo séptimo y la seguían utilizando en el siglo XVI, en una espada Karlsvalger, que es la espada de los lansquenetes, y la seguían usando pues ya la usaron durante demasiado tiempo, cientos de años, y la espada seguía siendo funcional. Claro, pues que era una espada
de acero de Damasco, de excelente calidad. Y que si bien puede que el simbolismo de la espada en la a principios de la era vikinga, digamos, la connotación simbólica que representaba tener una, podría haber sido mucho mayor que después, en los siglos venideros. Yo no creo que se haya perdido la idea de la espada como un símbolo de prestigio y un símbolo de pues, que tenga más connotación que simplemente como una herramienta. Porque sí, es decir, la guerra se volvió más masiva, tenían que producir más espadas en menos tiempo y eso implica que hay que hacerlas más sencillos. Pero aún así, por ejemplo, en el siglo XVI, en el caso español, llevar una espada era solo para unas cuantas personas, seguían siendo armas, sí, mucho más comunes, no tan comunes, por ejemplo, como una lanza o un hacha, y seguían representando el honor de la familia y el honor de la persona. Entonces yo creo que si bien sí puede mermar un poco, pero no desaparece del todo esa comida de la espada. No, si está bien, no desaparece. Lo que digo es que pierde la espiritualidad en sí. No estamos hablando de la valía de la espada en términos de ostentación o de rango. Estamos hablando de que ya no representa el poder de un dios, etcétera. Eso empieza a terminar con las cruzadas y después no se da hasta el siglo XVIII cuando ya retoma. Ah, ya, Pero ya siento eso, así entendí, ya ahí sí. perfecto. Muchas gracias. Yo creo que sí puede haber un punto intermedio, en tanto de lo que menciona Diego como lo que menciona Juan y remarca un poquito más. Yo creo que sí tiene que haber un punto intermedio, al menos de nuevo. Lo platicábamos en otros aspectos dentro de la sociedad escandinava. Tiene que haber habido una cuestión de criterio. ¿A qué me refiero con esto? Al menos en mi opinión personal, siento que sería muy difícil englobar las decisiones o la visión de todo un pueblo, de todo un segmento, eh, diciendo que generalmente se percibía de esta manera. Entonces yo sí siento que a lo mejor ciertos individuos, o a lo mejor en ciertas regiones, o a lo mejor en cierto pueblo, cierta situación, ameritaron un aspecto muchísimo más profundo y espiritual al forjar una espada, o al portarla en este caso, que en otros aspectos donde simplemente una herramienta más, ¿no? De eso podemos estar plenamente seguros. Entonces, sí creo que sí puede haber sido también un factor principalmente basado eh, a nivel muy personal. Entonces, sí creo que es un punto intermedio entre ambas opiniones, muy válidas ambas. De hecho, muchísimas gracias. ¿Alguien más sobre este punto quiere hacer alguna mención? Tomás, por favor. Sí, sí, hay un tema que, viendo ahora cómo lo están hablando, el tema del paso espiritual, etcétera, no es que la espada deje de tener un sentido espiritual particularmente, pasa de tener un sentido espiritual místico a un sentido personal, donde la valía ya es de la persona, no del elemento, de ahí, no de la espada. De ahí que tengas espadas que tengan escritos en su hoja, cosa que tu adversario la pueda ver. Estamos hablando de un tema no de ostentación, sino que de mostrar, yo tengo una espada Wolfberg, ¿me entiendes? Indica posición, indica valía, etcétera. Hay algunas espadas que tienen, entre comillas, amenaza para el adversario, y por lo tanto le estamos hablando que ya pasa de un elemento místico a un elemento personal. Esa es yo creo que el paso, digamos, no es que pierda completamente un sentido más allá de herramienta. A eso me refiero. Muchísimas gracias. Por ahí Andrés también está pidiendo la palabra, por favor, Andrés. Sí, hola. Bueno, Chuy, yo creo que también se ha hablado poco de que todas estas adaptaciones en cuanto a longitud, forma, tanto de la hoja como de la empuñadura y en cuanto al peso de las espadas y todo, se debe también a los cambios que se van dando a través de las épocas de la técnica de combate.
y también la funcionalidad del combate, cómo va cambiando, porque si hacemos una comparación, digamos, con periodos previkingos, como, no sé, el Vendel, donde todas las armaduras y todo era mucho más decorado que en la era vikinga, eh, digamos que esto también se fue dando la simplificación de armaduras y armas en la guerra porque la guerra se fue volviendo más, digamos, más masiva, ¿cierto? Entonces la producción de todos estos elementos es más masiva, pero también las formas de combate van cambiando con esta forma de hacer la guerra. Cuando son muchos más soldados, entonces las armas también requieren ser diferentes para cumplir unas funciones específicas diferentes dentro de la técnica de combate y de cómo se hace la guerra. Yo creo que no hemos hablado mucho como de ese asunto. Sí, de hecho, principalmente la razón también por la cual quería someterlos justamente sobre eso, sobre la evolución de la técnica y la aplicación también de la espada. Entonces ya ahorita lo mencionábamos de manera muy breve y ahorita también Tomás y Diego hicieron mención. Sí, hay una evolución en la técnica, cambia también la forma del uso de la espada, se empiezan a desarrollar nuevas técnicas y de nuevo, la misma hoja nos va diciendo los usos y las mejoras que con el paso del tiempo se le empiezan a implementar, por así llamarlo, a las hojas, ¿no? Entonces, sí, se me hace bastante justo mencionarlo y gracias, Andrés. Hay una evolución en el sistema de combate y una evolución de cómo se utiliza, también de la practicidad de la hoja y sobre todo cuáles eran las posibilidades que estas nuevas espadas o estas nuevas hojas podían ofrecerles a un guerrero como tal. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una mención sobre este punto? Muy bien. Seguimos entonces. Estos son algunos de los detalles, esto es meramente para que ustedes lo visualicen, son algunos de los detalles sobre de la decoración de algunas de las empuñaduras y algunas de las hojas aún encontradas. Esta es una tipo 1, nuevo, es dentro de la clasificación Petersen. Esta es una hoja encontrada en Noruega y ustedes pueden ver la riqueza y los detalles con los cuales fue grabada. Principalmente vemos el detalle un poquito más en lo que fue en el pomo, donde está ese pequeño enlazado y donde podemos ver de nuevo cómo resaltaría esta hoja si estuviera en óptimas condiciones. Pues estamos hablando de un símbolo de estatus y de poder bastante prominente. Aquí podemos ver cómo va evolucionando. De nuevo, esta es una tipo T, la que tenemos al lado derecho, y una tipo I, la que tenemos al lado izquierdo. De nuevo, el arte ya empieza a perder de nuevo esa importancia y vemos cómo la hoja empieza a cambiar. Vemos cómo ya la empuñadura se vuelve más alargada, se vuelve un poquito más delicado el trabajo y únicamente buscando la optimización del recurso y enfocado primordialmente a la parte bélica, como ya lo mencionábamos. Aquí podemos ver otra de las clasificaciones y otra de la parte de la evolución. Y aquí es muchísimo más marcado la evolución de las hojas. Inclusive podemos ver cómo empieza a cambiar un poquito también lo que es la forma de las canaletas central de la hoja. Y podemos ver también cómo la guarda se empieza a crear y se empieza a trabajar para que sea mucho más funcional y práctica en el desarrollo de la técnica y en el desarrollo del trabajo. Ya lo que es el pomo empieza a perder gradualmente una relevancia y una importancia en su aspecto decorativo, que si bien ya sabemos y lo hemos notado en las reproducciones con las que trabajamos actualmente, el pomo también afecta el balance y el desempeño de las armas, obligándonos a trabajar de manera diferente con diferentes tipos de hojas. Pero vemos en los estilos de espadas muchísimo más avanzados, donde el pomo ya no es solamente es un contrapeso
pero ya no se vuelve un impedimento para el desarrollo de la técnica y podemos aquí trabajar con una forma de combate mucho más aerodinámica y mucho más enfocada en un trabajo más en pro de la guerra como tal. De nuevo, ya deja de ser un instrumento decorativo y ya es algo que se utiliza como una herramienta como tal. Vamos a hacer mención un poquito acerca de los periodos de las clasificaciones que se tienen sobre el arte. Esto es meramente para ilustrar un poquito el tipo de arte y el tipo de detalles predominantes en algunas herramientas. Podemos encontrar estos aspectos también no solamente en espadas, podemos ver estos aspectos en otro tipo de vestigios, en algunas copas, en otra clase de materiales forjados en madera, en fin, vamos a encontrar esto en diferentes formas, pero nos va a ayudar mucho tener un poquito de esta opción sobre qué tipo de arte predomina o cuáles son los tipos de leyes que predominan en las diferentes clasificaciones del arte escandinavo para ubicar un poquito mejor en tiempo y forma cuáles son los decorados que se encuentran en las armas. Como tal, el arte escandinavo se divide en diferentes etapas cronológicas y los nombres están basados en los hallazgos, mejor dicho, donde fueron estos hallazgos, donde marcaron esta pauta, llevan los nombres de estos yacimientos, ¿no? El periodo vikingo temprano es el estilo Osberg, es el que predomina. En el vikingo medio está el estilo Borre y el estilo Jelling. Y en el vikingo tardío está el Mamen, el estilo Ringerike y el Urnes principalmente. Esto ya acercándonos cerca del año 1100 después de Cristo. Hablando un poquito de los estilos, de nuevo únicamente solamente para tener un poquito de concepto, el estilo Broa Osberg se considera el primer periodo del arte vikingo como tal, y este se extiende de la segunda mitad del siglo VIII hasta mediados del siglo IX aproximadamente. Toma el nombre de la tumba de un hombre de la localidad de Broa, en Suecia, y de la tumba de una mujer en Osberg, Noruega. Por otro lado, el estilo Borre, de la primera mitad del siglo IX a la segunda mitad del siglo X, debe su nombre a un barco funerario hallado en Borre, Noruega, y evolucionó a partir del estilo Broa y Oseberg. En los patrones podemos encontrar un trenzado de líneas, similares a eslabones de una cadena. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle. El estilo Jelling fue nombrado por el hallazgo de un copón de plata, un túmulo funerario en Jelling, en Dinamarca, donde probablemente estuvo el primer sepulcro del rey Gorm el Viejo. Se conservan principalmente broches en Dinamarca, Noruega y Suecia. Aquí podemos ver los motivos más importantes dentro de Osberg. Como mencionábamos, fue la proa de un barco. Y podemos ver cómo los detalles son muy ricos. Se ve el trabajo artesanal en todo este detalle y podemos ver cómo las extremidades de la fauna se empiezan a entrelazar, se empiezan a crear una especie de nudos dentro de sí. Si nosotros hacemos un pequeño zoom, me gustaría hacerlo, podemos ver el detalle, cómo empiezan a entrelazarse gradualmente y cuál es el detalle interno que tiene dentro de estas características. El primer estilo que encontramos en el Borre, como lo vemos aquí, podemos ver figuras poligonales y angulares que se empiezan a enroscar dentro de sí mismas. Este estilo era producido principalmente en Islandia, en en Rusia, y si bien se pudieron encontrar en broches principalmente, pues sabemos que podrían haberse aplicado en otro tipo de piezas. De nuevo, voy a hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan apreciar el tipo de nudos y el tipo de detalle que empiezan a trazarse en esas particularidades. Esta es la copa de Jelling, donde ya encontramos las figuras, se forma una especie de S y se empiezan a entrecruzar entre ellas. De nuevo,
Esto fue una copa, pero eso no significa que no haya sido aplicado en otro tipo de materiales. Y sabemos que las decoraciones, obviamente, no solamente está aplicado a la cuestión del hierro y de la forja, sino también a otro tipo de formas y complementos de la misma hoja de la espada. Aquí encontramos el estilo Mamen, cuyo nombre proviene del hallazgo del hacha de Mamen. Esto fue en Dinamarca, ese es el anexo, y sus motivos artísticos son una relación con el mundo anglosajón. Podemos ver cómo es un estilo asimétrico, que son dos que se empiezan a alargar y se empiezan a entrelazar de forma que van armando un solo dibujo. En este caso, la figura animal predominante en el centro es la que tiene mayor relevancia. El estilo Ringerike, si lo estoy pronunciando correctamente, coincide con la expansión de la tradición de erigir piedras rúnicas. En este caso abarca aproximadamente del 1000 al 1050 y se pueden rescatar presencia de elementos animales, formas de vegetales y hojas en figuras geométricas, principalmente en círculos y figuras en espiral. Aquí lo podemos apreciar un poquito más a detalle. El estilo Urnes. Este fue encontrado en una. Este es el tallado de una puerta. Fue donde fue donde toma el nombre. En este caso, una decoración del norte de la iglesia de una puerta de madera. Y se extendió desde la segunda mitad del siglo IX hasta del siglo XI hasta la primera mitad del siglo XII. Es un estilo mucho más elegante, mucho más vigoroso. Las figuras animales son delgadas y de cuello largo. Y vemos como también de nuevo figuran, las figuras se van enderezando ligeramente y como en este caso aparece la figura de un dragón, al menos en este vestigio. Los elementos en común que podemos analizar en base a las espadas encontradas es que de nuevo hace mención al estatus que los guerreros poseían. Ya lo mencionamos, esta parte, la opulencia, que no era nada barato tener una espada, no era nada sencillo. Entonces podemos ver que no solamente es de tener una espada, sino también la riqueza con la que el arma fuera decorada. De nuevo, como ya lo encontramos, estas decoraciones fueron gradualmente desechadas para dar paso a hojas mucho más funcionales, mucho más prácticas, pero de nuevo podemos encontrar que era un símbolo de estatus que predominaba y lo que se buscaba es dar ese impacto psicológico, podemos llamar de esta manera. Tanto uno como el otro motivo son elementos importantes para tener en cuenta para un vikingo, dado que se quiere ser recordado como alguien valiente que no temía la muerte, pero también como alguien poderoso económicamente, capaz de mantener sus armas y sus armaduras. De nuevo, hablamos de la opulencia y de la posición. Finalmente, llegamos al caso de las famosas espadas Ulfheim, que es uno de los misterios más importantes dentro del desarrollo de la evolución de las armas. Esto debido a que las armas y las espadas Ulfheim cambian en composición y cambian en estructura, lo que las hizo muchísimo más resistentes y muchísimo más capaces de durar en combate. De hecho, creo que si fue Tomás, si mal no recuerdo, y Andrés hicieron algún comentario. Las espadas Ulfheim, que se cuentan, son 100 aproximadamente, actualmente son cerca de 170, si mal no tengo el dato. Se pueden encontrar por toda la parte de Escandinavia y Mar Báltico. Las palabras Ulver pudiera ser la firma del herrero quien las fabricaba, teniendo en cuenta que se necesitaba una fuente de acero de alto contenido de carbono.
pudiera ser que el material que procedía de Oriente Medio a través del río Volga. Por ahí mencionábamos, si fue Andrés, si mal no recuerdo, el que hizo la mención, y Juan por ahí también, hablábamos sobre cuáles eran las armas más resistentes por el tipo de material y por el tipo de acero que se estaba utilizando, que era el acero de mina, como bien lo mencionaba, que lo bien se mencionaba. Este acero era de mucho mejor calidad y obviamente tenía una mayor duración. En el caso de las espadas Ulver es un misterio también cómo se tuvieron a ver que trabajado. Esto principalmente por el tipo de acero, conocido como el acero crisol, que es mucho más puro, tiene un alto contenido de carbono, cerca de 1.2%. Esto los hace mucho más fuertes y formidables que otras armas disponibles y que fueron de alguna manera un arma muchísimo más adelantada. De nuevo, si, como decía Diego, si tener un Lamborghini, sin tener una espada era tener un Lamborghini, tener una espada Ulver era un Lamborghini murciélago. Estamos hablando de algo sumamente relevante y que no cualquier persona podía llegar a tener. Y por supuesto, se especula que algunas personas trataron de imitar las espadas Ulver, tratando de hacer la reproducción y hacerlas pasar como una espada original Ulvert. Recientemente se hizo un estudio de 44 espadas y recogen que los resultados varían mucho, teniendo valores más bajos como más altos del tipo de carbono. Esto de nuevo nos dice la variación de las espadas bien pueden haber sido copias de las espadas originales y no tienen, esto otro factor importante es que las espadas no tenían la inscripción de la misma manera. La espada Ulvert es característica por las cruces que tenía al lado derecho de la escritura y esto es lo que las hacía diferente, pero sabemos que algunas de esas hojas Ulvert, al menos que llevan su nombre, no están escritas igual, por lo que indica que algunos herreros pudieron haber tratado de imitar la forma de forjar esas armas. Entonces, por lo menos sabemos que ya existía una forma de piratería, si lo podemos llamar así. Otro patrón importante que destaca de las hojas de la espada Ulvert es el patrón con el cual fue forjado. Es decir, el tipo de pliegues que tenía que hacérsele a la hoja para que ésta pudiera llevarse antes al horno. Cómo se trabajaba, el tipo de materiales también, los tipos de doblez que trabajaban. Es decir, el acero de Damasco es conocido por los pliegues y por los patrones que se forman dentro de los tipos de acero que se utilizan. Y en el caso de las Ulvert, sabemos que era un trabajo muchísimo más detallado, muchísimo más meticuloso, lo que sea la hoja fuese más resistente y mucho más capaz que otras herramientas de la época. En 2011, Farsin Fatolahi llevó a cabo un estudio sobre una serie de espadas con ese tipo de patrón de la hoja y pudo observar que el nivel de carbono era de 1,60, una lectura similar a lo que se ha visto en espadas anteriores. Este tipo de particularidad le confiere un arma muchísimo más dureza y resistencia. Y de nuevo, sabemos que otros autores y otra clase de herreros han intentado hacer esas reproducciones, algunos obviamente sin éxito. Y pues bueno, de mi parte eso es todo. De nuevo, como lo mencionaba, quería hacer solamente mención a aspectos fundamentales de la evolución de la espada y cómo el arte y el decorado fue cambiando y evolucionando. Como bien lo mencionaba al principio, este es un estudio bastante amplio que requiere un análisis mucho más detallado sobre cada una de las clasificaciones y cada uno de los detalles, que de nuevo sería muy vasto el conocimiento que pudiéramos observar de cada uno de los tipos de hojas y nos daría a poder hacer un estudio mucho más detallado. Pero de nuevo, quise simplificarlo, de nuevo hacer los conocimientos que tenía acceso. Me gustaría, si alguien más tiene un comentario para cerrar. Y la razón por la cual puse esta última imagen de la hoja de la katana es una Muramasa. De nuevo,
quise hacer referencia mucho al arte japonés. La muramasa, al igual que la ulvert, son hojas que fueron muy preciadas en su tiempo. De nuevo, hay muchas leyendas que giran en torno a la hoja de ulvert. Algunos dicen que las hojas eran forjadas con un metal especial que vino de otro lado. En fin, hay muchas leyendas urbanas en torno a esto, y en el caso de la muramasa no es la excepción. Me gusta tomar al arte japonés como un espejo de la importancia del arma, de las espadas dentro de la sociedad guerrera, y por eso es que quise cerrar la presentación con esta hoja particular, que a mí en lo personal me gusta mucho, y que de nuevo, una vez más, es una semblanza y un reflejo, espejo de la importancia de las hojas y de las espadas dentro de las sociedades guerreras. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si alguien tiene algún comentario con el cual quiera cerrar esta presentación, de nuevo, si cometí algún error dentro de esta presentación, les pido una disculpa. Voy a seguirme preparando para poder preparar este estudio muchísimo más profundo y más adelante poder hacer un material de muchísimo más calidad. Tomás, sí, por favor.